El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, Pro Vacunas, Laboratorio Viñalab. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad quiero conversar con ustedes en vista de que el 13 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Sepsis. Me gustaría reforzar esta información y llevarles a ustedes qué es sepsis y que ustedes conozcan esta enfermedad porque, bueno, lamentablemente esta enfermedad tiene muchas causas de fallecimientos a nivel mundial. Entonces, de hecho, la campaña es Salva vidas y evitemos la sepsis. Entonces, vamos a conocer un poquito más sobre esta enfermedad, tomando en consideración que se celebró ese día recientemente. Hay que tomar en cuenta que la sepsis propiamente dicha no es una enfermedad como tal, sino una reacción de emergencia o una respuesta anómala de nuestro sistema ante algún proceso infeccioso. Generalmente esto es en respuesta a procesos infecciosos comúnmente de origen bacteriano. Sin embargo, también podemos tener pacientes sépticos de origen viral. Es importante también que conozcan que en la sepsis hay un daño a múltiples órganos y tejidos del cuerpo. De hecho, previo a la sepsis, digamos que viene un paso que se denomina síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es aquella donde vamos a tener esa respuesta inflamatoria agresiva, donde vamos a tener una respuesta exagerada de todas estas citoquinas proinflamatorias generadas por el proceso infeccioso. Y es allí donde vamos a tener como manifestaciones clínicas dadas por estas manifestaciones, por esta sintomatología y por esta afectación de la parte inflamatoria, vamos a tener esos síntomas que podemos verlos como fiebre o incluso hipotermia, es decir, por debajo de 36 grados centígrados, podemos encontrar a una persona, un paciente en sepsis que tenga alteraciones del sensorio. ¿Qué significa esto? Alteraciones de su estado de conciencia. Podemos encontrar un paciente somnoliento, un paciente que no responde al llamado, un paciente obnubilado que está dormido y que hay que tener estímulos enérgicos para que esa persona reaccione. Podemos tener a un paciente donde estemos evidenciando frecuencia cardíaca elevada o taquicardia, donde vamos a tener más de 90 a 100 latidos por minuto, donde vamos a tener una frecuencia respiratoria también acelerada, donde podemos encontrar hipoxemia, es decir, disminución de la saturación de oxígeno. Y todos estos signos clínicos que podemos documentar evaluando a ese paciente nos van a llevar a diagnosticar una sepsis. Y vamos a ubicar el foco. ¿Qué significa ubicar el foco? Que debemos tratar de orientar cuál es el punto de partida de esa sepsis. Como les decía hace un rato, la sepsis no es más que esa respuesta anómala y exagerada ante algún cuadro infeccioso. Si tenemos un cuadro respiratorio, por ejemplo, neumonía, una infección urinaria, una infección de piel y tejidos blandos, pondré un ejemplo, una celulitis abscedada, por ejemplo, podemos tener una infección del sistema nervioso central, como conocemos una meningitis, podemos tener cualquiera de estos focos y estos llevarnos a la sepsis. Entonces, es de suma importancia que nosotros conozcamos ese punto de partida o ese foco que está desencadenando la sepsis para así, número 1, hacer un diagnóstico adecuado y número 2, colocar la terapéutica que necesite ese paciente, porque también podemos tener sepsis desencadenadas por procesos intraabdominales u otro tipo de procesos que ameritan la resolución quirúrgica, es decir, que si no se drena ese absceso o si no se resuelve el abdomen desde el punto de vista quirúrgico, lamentablemente no vamos a tener una resolución de la sepsis por más antibiótico que coloquemos en ese momento.
La sepsis está catalogada como una emergencia, ¿ok? Esto es una emergencia que requiere atención inmediata y que esas primeras 6 horas son vitales. Estas síntomas, esta sintomatología que les he mencionado de fiebre o hipotermia, alteración de la frecuencia cardíaca, alteración de la frecuencia respiratoria, disminución de la saturación de oxígeno, todos estos signos que podemos documentar y verlos al simple examen físico, esa alteración del sistema nervioso, son signos que debemos cuantificar y tenerlos para cumplir esos criterios de sepsis y poder tomar las decisiones adecuadas en esas primeras 6 horas, que son horas de oro, precisamente para que este paciente tratar de disminuirle la morbimortalidad que tiene esta enfermedad. ¿Por qué son importantes estas horas de oro? Porque ahí vamos a conocer si su presión arterial nos permite colocar fluidos o hidratación como Ringer lactato o cualquier otro tipo de coloides que nos van a ayudar a mejorar esas cifras tensionales. Y viendo que incluso colocando eso no mejoran las cifras tensionales, entonces ya ahí estaríamos planteándonos un shock séptico donde ese paciente necesita drogas vasoactivas. Y todas esas horas son de oro precisamente porque en ese momento hay tanta hipoperfusión tisular por todo este cuadro que les vengo mencionando, una respuesta anómala ante esa infección severa, que hay tanta hipoperfusión tisular que nosotros necesitamos reforzar todo lo que está alterado en ese paciente precisamente para que ese paciente mejore su sintomatología y pueda responder. Y esas horas son vitales y marcan la diferencia entre un deceso o que realmente ese paciente pueda evolucionar. En el momento en el que diagnosticamos a un paciente con sepsis, aparte del examen físico que tiene un peso importantísimo y es lo que nos va a guiar tanto si el paciente está en sepsis y cuál es el foco, tenemos que reforzarnos o ayudarnos con los paraclínicos. ¿Cuáles son los paraclínicos? Todos los exámenes que podemos solicitar para documentar todo lo que está ocurriendo en este paciente. Siempre se pide prácticamente lo básico, hematología completa, pedimos marcadores de reactantes de fase aguda como proteína C reactiva, velocidad de sedimentación, procalcitonina. Tenemos que solicitar parámetros de función renal, función hepática, ya que como les dije hace un rato, esto plantea un síndrome de respuesta inflamatoria severa donde hay una falla multiorgánica y podemos tener incluso oliguria, que no es más que disminución del volumen urinario por falla renal. Entonces, necesitamos tener claros de dónde estamos parados con este paciente con respecto a su función renal, a su función hepática. Hay que solicitar los hemocultivos, que son cultivos de la sangre, tomarlos en esas primeras horas de atención donde estamos evaluando signos vitales, tomar esas muestras de hemocultivo para que estas muestras hayan sido tomadas previo a la primera colocación de los antibióticos que vayamos a utilizar. Y por supuesto, dependiendo de cuál sea el caso donde estemos documentando el foco, tomar el resto de cultivos. Si tenemos una lesión que tiene una secreción purulenta, tomar el cultivo de esa secreción purulenta. Si tenemos una sospecha de que el foco sea una infección urinaria, tomar urocultivo. Si hay foco gastrointestinal, tomar coprocultivo, que es el cultivo de las heces, y todos los cultivos que se puedan tomar pertinentes en el momento del caso clínico. Esto es muy importante que afiancemos que el examen físico, si es posible el interrogatorio, bien sea al paciente o a los familiares, nos va a dar un porcentaje muy alto tanto del diagnóstico como de nuestro foco y a su vez la terapéutica que vamos a utilizar. También se pueden solicitar LDH como otro tipo de marcadores para hacer seguimiento, por supuesto la gasometría arterial, porque esto nos va a hacer conocer ese trastorno ácido básico que puede tener ese paciente y a su vez también afianzar el grado de hipoxia que pueda presentar este paciente en ese momento determinado. Hay ciertos factores de riesgo que pueden tener algunas personas para desarrollar sepsis. Uno de ellos puede ser infecciones recientes o que haya recibido antibióticos en las semanas recientes, exploraciones instrumentales recientes, por ejemplo, algunos procedimientos endourológicos, gastrointestinales, donde ese paciente estuvo instrumentado, pacientes institucionalizados. ¿Qué significa eso? Pacientes que están hospitalizados pueden tener incluso riesgo a infecciones intrahospitalarias y riesgos a sepsis y por supuesto los pacientes inmunosuprimidos, que son aquellos que tienen su sistema inmunológico alterado, bien sea por enfermedades de base o por edad.
por edades extremas de la vida. Como hemos mencionado en otros episodios, los neonatos y los adultos mayores son pacientes que se comprometen y se comportan como personas inmunodeprimidas. Entonces, en el momento en el que tengamos la sospecha de un paciente con sepsis, evaluar inicialmente los signos vitales. Una vez que tengamos esos signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y estado de conciencia, allí podemos tener claro si estamos frente a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o si estamos frente a ya un diagnóstico establecido de sepsis, y entonces allí poder dar el siguiente paso, toma de muestra de todo lo que vamos a procesar, hemocultivo y por supuesto plantearnos en esa primera hora el uso de fluidoterapia, bien sea con Ringer lactato, coloides, o si se necesitan drogas vasoactivas, y poder colocar la primera dosis del antimicrobiano o del antibiótico. Entonces, en este, digamos, punto de lo que es cómo es el tratamiento o cómo sería la terapia, digamos que se puede clasificar en tres puntos importantes. Terapia, tratamiento de soporte, que va a ser todo lo que es la estabilización de los signos vitales y la fluidoterapia, el tratamiento antibiótico y, por supuesto, el control del foco. Con respecto al antibiótico que vamos a utilizar o a los antibióticos que vamos a utilizar, aquí juega un papel fundamental los antecedentes de ese paciente, si estuvo o no estuvo hospitalizado, estuvo o no estuvo instrumentado, si es un paciente posoperado o si ha recibido antibióticos previos. De igual manera, si es un paciente que ya estamos documentando que está en sepsis, generalmente iniciamos con antibióticos de amplio espectro y posteriormente, según evolución y según los resultados de los cultivos, podemos desescalar esta terapéutica. Desescalar no es más que ir bajando, digamos, el espectro del antibiótico que estamos utilizando. Y eso es de suma importancia para también contribuir con la disminución de la resistencia antimicrobiana a largo plazo. Como, digamos, conclusión que les quiero dejar, la transición del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica a la sepsis no es más que un avance conceptual, pero hay un reto clínico que va a persistir, y por eso es tan importante la evaluación clínica en el primer instante de ese paciente y poder decir si estamos o no estamos frente a un caso de sepsis. El juicio clínico siempre va a ser la clave. En sepsis, el enemigo es el tiempo. Siempre recuerden que en esas primeras 6 horas debemos haber actuado rápido y con una visión clara de lo que estamos haciendo, precisamente para tener el control de este foco infeccioso y así poder llevar a cabo un buen desenlace en este paciente. Gracias, los espero en otro episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, Pro Vacunas, Laboratorio Viñalab.